La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Recibo con mucho gusto en esta cabina a Luis Ángel Flores, también conocido como DJ Game. ¿Cómo estás? Hola, un saludo y aficionados que viven la intensidad del fútbol. Quédense porque esto se pondrá de no bueno. Sí, va a estar bueno porque, vamos a estar hablando precisamente de estos dos títulos importantes. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia. ¿Te parece bien, Ángel? Claro que sí. Todo comenzó, antes que todo, de la saga de PES y de FIFA. Iniciamos con Pro Evolution PES, que todo su comienzo data del Super Nintendo, en el año de 1994, en donde sale International Superstar Soccer, que ese fue un juego que revolucionó todos los juegos que había habido hasta el momento. Ya habían salido otros títulos, pero eran muy ambiguos o se jugaban con una cámara por la vista por arriba, que no eran tan buenos porque no recreaban lo que era el fútbol de verdad. Era solamente uno de 11 monitos contra 11 monitos y pateé una pelotita, pero sin las reglas básicas del fútbol. Lo que hizo Konami fue limpiar... Konami fue el que lo desarrolló primero. Así es, Konami fue el desarrollador y es el desarrollador de International Superstar Soccer, y cambió todas las reglas. Con una vista de 3/4 recreó todo y cada uno de los sentimientos del fútbol, el ambiente del estadio, porque había cánticos en el estadio, la buena física del balón, la reacción de los jugadores. Puso narradores, que no había eso en los juegos de fútbol, no había, y puso narradores que muy buenos porque le ponía mucha emoción a ese juego de International Superstar Soccer. Y fue el parteaguas de cómo se deberían de hacer los juegos de fútbol a lo que conocemos hoy a la fecha. Esos fueron los comienzos, entonces. ¿De qué año estamos hablando? 1994. 1994. Eso fue después del furor del Mundial de Estados Unidos. Vieron que había mucho potencial en los juegos de fútbol y Konami se apresuró y sacó este juego. Sí, quizás no era algo que les llamara tanto la atención, por lo menos al mercado japonés, ¿no? O apenas les estaba llamando la atención. No, en ese entonces el fútbol, quizás un poco sí, porque en ese momento había una caricatura llamada Supercampeones o Capitán Tsubasa en japonés, que causó mucho furor en los japoneses de ese entonces. Y no sé si en parte de eso y su cultura, ya ves que va muy ligada al anime con su vida diaria, sí le causaron un poco de honor al fútbol. Y gracias a eso sacaron este juego que en serio recreaba todos y cada una de las características del fútbol. International Superstar Soccer fue entonces el que cambió ahí, le dio la pauta a los juegos. ¿Qué vino después? Este era para Super Nintendo. ¿Qué vino después? Así es, un año después salió el International Superstar Soccer Deluxe, que es como la renovada de la franquicia, el juego renovado. Y en este ya se incluían muchísimas mejoras. Ya puedes hacer formaciones de tus jugadores. Se parecen un poco más las caracterizaciones de cada uno. Podías ahora sí que ver el nivel de dificultad del oponente, el cansancio. Fue un juego muy muy completo que redondeó lo que Konami era en el Super Nintendo con ese juego. Claro. ¿Esto qué año fue? 1995. 1995. Bueno, pues ahí iba el avance. Ya se integran a esta charla también Hamlet Arias, ¿cómo estás? Buenas tardes. Y Joel García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y ahorita viene Jesús, pero andaba atorado en el tráfico. ¿Sí? Está complicado en algunas cuadras. En el tráfico del baño, entonces luego hablamos de eso. Sí. Bueno, estábamos dando como ese contexto histórico del cual se está perdiendo Jesús. Sí. Pero gracias a Dios. Sí, sabemos que quizás no es uno de sus temas, de los temas que le apasionan. Pero algo dirá, siempre tiene que decir. Sí, algo tiene que decir. Ya viene, mira, ya está aquí. ¿Cuándo comenzó lo de Pro Evolution Soccer? ¿En qué momento? El Pro Evolution Soccer comenzó en Europa en el 2001. Lo que pasa es que ya está dando aquí el curso intensivo de historia, el buen DJ. No, fue básico de Super Nintendo. Pero sí, la historia de Pro Evolution Soccer es la más complicada de todas, porque primero empezó, como ya dijo DJ, como International Superstar Soccer. Salieron dos iteraciones, el Deluxe y el normal. Y después Konami sacó al mismo tiempo un Winning Eleven. El primer Winning Eleven fue el que salió junto al International Superstar Soccer Deluxe.
Este Winning Eleven después se llamó en Europa International Superstar Soccer Pro. Y ese Winning Eleven se llamó en América Goldstorm. Goldstorm. ¿Y por qué tantos cambios de nombre y todo este Porque rollo? ¡Mercadotecnia! Por mercadotecnia. Pero los títulos están larguísimos, ¿no? Konami decidió dejar el International, pues, y quedarse en el Winning Eleven. Pero Europa, la fama era International. En Europa fue un hitazo el juego. El Deluxe fue el gran juego de fútbol no que todo solo el en mundo esperaba. Europa, acá en México también. Porque pues el FIFA 94 pues era un bonito juego, pero no era nada comparado con el modo de juego que tenía el International, que salió en el mismo tiempo. Es que la emoción era distinta, ¿no? O sea, jugabas el FIFA y como que te daba sueño. Jugabas el International, no, ahí estabas pegado al sillón hasta que metieras el gol. Sí, aparte la visión del FIFA era como más de 3/4 más chistosona la cámara. Y el International era más abierta la cancha, igual de lado, pero más abierta. Y tenía más modos de juego, tenía más fluidez en la animación. Era muy bonito pues, pero por eso en Europa siguió llamándose International Superstar Soccer, pero en Japón ya era Winning Eleven. Era World Champions Winning Eleven, empezó a llamarse así. Y acá se llamó Goldstorm. ¿Por qué Goldstorm? Porque pues era Goldstorm, eran palabras más fuertes para el americano promedio que Winning Eleven. Porque en Estados Unidos pues sabemos que en ese tiempo el soccer no era nada. El soccer para ellos no era nada. Entonces, del 94 para adelante llegó, ¿no? O sea, sí, con un cambio radical. Con el mundial. Con el mundial, pero hasta que llegó la MLS en el 2000. Ajá. Bueno, llegó en el 98 creo, pero en el 2000 fue cuando empezó a aprender en serio. Ya cuando se profesionalizó. Cuando bien. se profesionalizó y cuando los gringos dijeron vamos a ganar el campeonato del mundo en el 2010 y empezaron a meterle la que igual no es cierto, pero pues, bueno, luego hablamos de eso. Eso dijeron. Eso es una historia. Pero la historia de Pro Evolution Soccer es muy complicada por eso, porque aparte aquí en Europa pues se llamó hasta el 2001 se llamó Pro Evolution Soccer. Pero aquí llegó a América como Winning Eleven, que fue el Winning Eleven 5. Pues 5, 6, 5, 6, 7, 8 y después ya se llamó en el 2007 se llamó ahora sí Pro Evolution. Todavía llegó hasta el 9, creo. Ajá. ¿Y cuándo comenzó esa rivalidad con FIFA? O sea, desde ese tiempo ya existía cierta rivalidad. La verdadera rivalidad salió cuando salió el primer Winning Eleven ya como tal con el nombre en PlayStation, ¿no? En PlayStation aquí en América. ¿En qué año más o menos? FIFA en el 2001. 2001. Y el FIFA empezó a tener más ligas, el Pro Evolution Soccer la verdad siempre fue creo, a mi parecer, hasta el 2011 fue el mejor juego de fútbol. Hasta el PlayStation 2, ¿no? PlayStation 2, con el Winning Eleven 11, que era el Pro Evolution Soccer 2011, sí. Fue el mejor. No había comparación entre los dos juegos. FIFA tenía muchas licencias, FIFA tenía Electronic Arts detrás, pero el modo de juego de Pro Evolution Soccer siempre fue más divertido, fue más fluido, fue más arcade que simulación. No tenía los mismos jugadores, pero por ejemplo los rostros de los jugadores que tenía licenciados siempre hasta el momento son mejores. O sea, se parece más Messi del Pro Evolution Soccer a la señora que juega fútbol en el Barcelona del FIFA. Sí, en eso sí ha tenido un gran acierto Konami con sus motores gráficos. Al principio FIFA sí fue una cochinada de motor gráfico en todos sus juegos, porque sí, la verdad se veía muy mal, se veían acartonados los jugadores, como con manos de cuadrado y caras todas rectangulares, o sea, se veía feo. Claro que el FIFA tenía una ventaja que era, él era el que salía en computadoras. Así es. Comparación con el Konami nada más era consolas, el de Pro Evolution Soccer, el Winning Eleven. El FIFA salía en computadora, entonces había también los mods que podías meterle jugadores que no existían, pues podías metérselos. Ligas que no existían, uniformes que no existían. Porque ese es otro punto que tocas, o sea, FIFA tiene ligas, nombres, jugadores, todo licenciado de FIFA. O sea, eso le da un plus a esta saga. Es lo que busca el jugador, o sea, es lo que... Busca un equilibrio. Busca las dos, por eso Pro Evolution Soccer vendía más que FIFA antes. O sea, antes. Cada que salía un juego. Porque era mucho mejor. No vendió más, pero sí era más famoso, pues era más por los que gustaba el fútbol en serio, podías jugar mejor, era más divertido. Como ya dije, el gameplay era más fluido, era más sencillo meter goles, que eso siempre fue el problema de FIFA en los primeros. Era difícil. Hasta el 2011, 2012 más o menos. Era meter goles, era de ¿cómo meto este maldito gol? Llegabas, tirabas y la bola salía disparada hacia otro lado, como si fueras las Chivas, pero estás jugando con el Real Madrid. O el portero que se le pegaba el balón como chicle. El portero de repente llegaba y hacía paradas de estilo Benji Price, pero sí, ni lo veías. Mágicas, ¿no? Pero Pro Evolution Soccer tenía eso, era muy divertido jugarlo. Hasta el 2012 para mí. ¿Qué pasó en el 2012 después de la pausa
Seguimos comentando, ya está aquí con nosotros Jesús, ¿cómo estás? Bien, más voy a escuchar. ¿Estás muy tranquilo? ¿Qué sucede? No, es que yo no soy futbolero. ¿No? Comió mucho. ¿Y de plano nunca? O sea, ¿lo intentaste? Me gustaba un juego que se llamaba Hat Trick Hero, que era para maquinita, que era como el juego ¿De qué que año? debió haber sido supercampeones, ¿no? Bueno, Así era así exagerado, o sea, tiraban balonazos de lado a lado y mataban al portero y cosas así. Pero, Está o sea, divertido. era muy fantasioso, por eso me gustó. O sea, no porque fuera de fútbol. Yo nunca he sido de juegos de fútbol. Y dentro de los casos, pues otro que me llamó la atención por la propuesta era uno que sacó Konami que se llamaba Libero Grande. No sé si te acuerdas. Muy viejo. Que nomás eras un solo jugador y te movías por todo el de este, pero tenías que esperar a que te pasaran el balón. Mm. Y fue así, era interesante por esa propuesta, ¿no? O sea, de que nomás fueras un jugador y te movieras hasta que te pasaran el balón y meter gol. Pero se volvió aburrido. Pues sí. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el tema.